flores como estas solo hay aquí. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. La 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 la, la 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 la, y flores como estas solo hay aquí. En la noche canta la brisa sobre el Torbes, es como flor de los Andes, es como el café de aquí, vengan todos cantando. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchábamos allí de fondo un tema bellísimo, bellísimo realmente, un bambuco venezolano tachirense, escrito y cantado por Luis Felipe Ramón y Rivera. Un bellísimo tema de nuestra hermosa música venezolana, música popular venezolana. Seguimos en el espacio entonces promoviendo nuestros valores musicales. Bueno, como ha sido anunciado por las redes sociales, voy a estar conversando esta noche con el periodista, maestro de escuela y activista social Jesús Chuo Torrealba, que ya está por allí, y voy a darle el acceso a la conversación de esta noche. Muchísimos temas de gran importancia que tocar con Chuo. Buenas noches, Chuo, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Se te ve fresco, se te ve, parece de 15. En la medida de lo posible, en medio de esta situación compleja, muy angustiado por el tema del tiempo, precisamente, y no por la edad mía, sino porque el tiempo pasa. Imagínate tú, el 15 de julio, es decir, la semana que viene, se cierra el lapso para la actualización del registro electoral. Esa había sido una larga reivindicación exigida por los demócratas. Habíamos exigido, habíamos pedido dentro de las condiciones electorales que se abriera el registro, se permitiera a los jóvenes inscribirse y se permitiera la actualización de los datos. Resulta que hemos pasado casi 45 días con ese registro abierto y los principales, o no los principales, muchos dirigentes políticos, precisamente que tienen años diciendo que hacen falta condiciones, no hablaron ni una sola vez exigiendo o proponiendo o instando a los ciudadanos a inscribirse. Es algo absolutamente lamentable. Hoy es 6 de julio. La inscripción de las candidaturas sería el próximo 9 de agosto, es dentro de 33 días. Y a estas alturas, buena parte de los partidos de oposición no han dicho de qué manera van a seleccionar los candidatos, si va a ser por primaria, si va a ser por consenso, si va a ser por encuestas, si va a ser con una combinación de esos métodos. A mí me preocupa altamente esto porque ese es el camino para repetir la situación catastrófica que se vivió el 6 de diciembre del 2020. El 6 de diciembre del 2020 se eligió una Asamblea Nacional, 276 diputados, de los cuales 256 son del PSUV, y eso ocurrió porque una parte de la oposición no participó, pero la parte que participó no se unió, no presentó fórmulas unitarias. Entonces, si la mitad no participa y la otra mitad participa mal, el resultado es ese, y ya lo estamos sufriendo.
hoy se está discutiendo en la Asamblea Nacional la ley de ciudades comunales, es decir, la construcción de un esquema de geometría del poder distinto al previsto en la Constitución, distinto a la forma republicana de gobierno. Pero es muy difícil oponerse a eso porque nadie está allí. Entendamos lo siguiente: si no estamos en los municipios, ¿cómo carrizo vamos a defender la forma republicana de gobierno si ese es precisamente allí en su base, en el municipio, donde arranca el ataque? Entonces, repito, yo he sido hasta ahora muy comedido. Creo que uno tiene que apostar al beneficio de la duda, darle el beneficio de la duda a la dirigencia política. Hemos creído incluso que al final de cuentas debería imponerse su instinto de supervivencia, pero estamos presenciando algo muy malo. La clase política, o buena parte de la clase política, parece suicida, y lo peor es que en su suicidio arrastran al país. Entonces, creo que, discúlpame que arranque de una vez con los temas duros, pero muy bueno, muy bueno. Es que no muy hay bueno. tiempo. No hay tiempo, o sea, Así es. no hay tiempo. Así es una gran preocupación que... Acabamos de perder casi 45 días del registro electoral. Vamos a perder los 33 días para establecer los mecanismos de inscripción de candidatura. O sea, yo creo que este país está harto. Los señores del PSUV convocaron una mascarada. Ellos convocaron una suerte de nominaciones, un proceso de nominaciones de sus candidatos, pero después dicen quienes deciden quiénes pueden ser candidatos es el cogollo. Ese es un fraude evidente a la voluntad de las bases del PSUV. En el caso de la oposición, vemos, por ejemplo, el señor Guaidó convocando a unos supuestos congresos regionales, no para discutir, no para evaluar, no para conocer, sino para aprobar, para apoyar lo que a ellos se les ocurrió, el supuesto acuerdo de salvación nacional. Entonces, ante prácticas que evidentemente no son democráticas, se impone la necesidad de que la ciudadanía, la sociedad civil, las bases de esos partidos exijan a sus dirigentes que tengan una conducta más consona con lo que es el interés del país y el sufrimiento del pueblo. Es lo que me parece en este momento. Así es. Fíjate, ahorita la oposición está viviendo quizás su peor momento, pero pudiera convertirse también en su mejor momento, dependiendo, por supuesto, de la sapiencia de sus líderes. Cuando se habla de unidad, nadie más quizás con autoridad para hablar de eso que llaman unidad, que hoy suena como algo abstracto, que tú, Chuo, porque conjuntamente con Ramón Guillermo Aveledo, que yo considero que fue el precursor, tú lograste, una vez que salió Guillermo Aveledo y entraste tú a la MUD, lograste, bueno, lo que era muy complejo, pero se hizo, que fue esa llamada unidad perfecta. Y eso nos llevó al triunfo del 2015. ¿Qué elementos, qué se necesita en este momento para tratar de lograr una unidad, no igual, porque creo que es muy complejo, pero lo más parecida posible a esa del 2015? Tu pregunta es muy interesante porque me lleva a hacer tres precisiones. La primera, tienes toda la razón, no se trata de invocar o de exhumar la MUD del 2015 ni la coordinadora del 2004. Se trata de construir hoy una alianza que sea capaz de dar respuesta a los problemas del presente y, por supuesto, también dar respuesta a los retos del futuro. Ahora, ¿qué elementos comunes podrían existir entre esa alianza presente y algunas experiencias pasadas? Bueno, yo te puedo comentar lo siguiente. Yo creo que tres datos fundamentales que permitieron el triunfo del 2015 fueron los siguientes. Uno, la alianza
no se daba en torno a un caudillo, no se daba en torno a un partido, no se daba en torno a un grupo de poder. La alianza se daba en torno a una estrategia claramente democrática, la estrategia de acumulación de fuerzas, la estrategia de llegar al poder por la vía electoral. Entonces, esa es la primera cosa que yo he hecho en falta. Hoy no hay una estrategia, hoy hay un conjunto de ambiciones, pero no hay una estrategia. En segundo lugar, la alianza del 2015 tenía una dirección colectiva. Yo creo que hay que recordarle al país que en el año 2014-2015 nosotros no teníamos el morbo de las precandidaturas. El señor Leopoldo López estaba preso, el señor Manuel Rosales estaba exiliado, el señor Ramos Alup todavía no se había dado el baño de popularidad que significó la primera gestión al frente de la Asamblea Nacional. Presidencia de la Asamblea. La presidencia de la Asamblea Nacional. Y el señor Capriles estaba circunscrito fundamentalmente a su trabajo allí en el estado Miranda. Entonces, no teníamos la presión de las precandidaturas. La dirección de la mesa, la dirección de la MUD era una dirección colectiva, sin grandes estrellas, pero haciendo el trabajo como había que hacerlo. Otro tercer elemento muy importante es la vocería consensuada. La persona que ejercía la vocería de la MUD, tanto en la gestión de Ramón Guillermo Aveledo como en la gestión que me correspondió encabezar, lo que expresaba era lo que el conjunto discutía y resolvía. Es decir, ni Ramón Guillermo ni yo podíamos ponernos a decir lo que nos daba la gana, porque éramos simplemente voceros de un colectivo que discutía, procesaba y resolvía. Eso hacía que la vocería de la MUD fuera una vocería que era capaz de orientar al sector opositor e incluso al país. Hoy es al revés, hoy hay una panoplia de vocerías contradictorias que lo que hacen es desconcertar a la ciudadanía, gente que habla cuando no debería hacerlo y que cuando debería hacerlo se callan la boca, entonces, y que cuando además se expresan lo hacen en términos antagónicos o contradictorios. Entonces, yo diría que esos serían los tres datos que hacen falta en una nueva alianza que exprese o responda a las necesidades de hoy. Estrategia compartida, dirección colectiva y vocería consensuada. Y eso pasa por un acuerdo político, eso pasa porque las distintas fuerzas que forman parte de la oposición venezolana entiendan que si respuesta al tema unitario, sencillamente no califican como opción de poder. Y entonces voy a una tercera parte que también está implícita en tu pregunta, el tema de los tiempos. Hay que recordar que la opción de poder que significó la oposición venezolana en el año 2015 no se destruyó en un instante, se destruyó tras 5 largos años de errores costosísimos. Así como pasó eso, también es verdad que la reconstrucción de nuestra opción de poder tampoco va a ser instantánea. Esto es un proceso. En ese proceso, quizás la primera estación va a ser el 21 de noviembre. Al 21 de noviembre, ojalá que lleguemos en las mejores condiciones posibles. Pero lo realista es decir que vamos a llegar como merezcamos llegar. Allí donde haya un mínimo de inteligencia política, de amor por el país, de respeto por la gente, se lograrán acuerdos unitarios, donde prive más el canibalismo político y las agendas personales o grupales, no habrá acuerdos. Así vamos a llegar al 21 de noviembre. Yo tengo una gran curiosidad por lo que ocurra el 22 de noviembre, porque el 22, independientemente de cómo lleguemos al 21, el 22 de noviembre vamos a tener un nuevo mapa de la oposición venezolana. Vamos a tener en los 335 municipios y en los 24 estados a unos personajes que van a poder decir, aquí en mi municipio, aquí en mi estado, yo soy el referente fundamental de la oposición. No porque lo designara con el dedo Ramos Alup o Rosales o Borges o Leopoldo López, sino porque los ciudadanos de ese espacio
le dieron su voto, le dieron su confianza. Si ganó la elección, estupendo, pero si no la ganó y sacó la primera votación opositora, bueno, ese es el referente fundamental de la oposición allí. Y con esos referentes debemos salir entonces a construir ese nuevo mapa del campo democrático, ese nuevo centro de gravedad de la oposición venezolana. Porque esto que está ocurriendo hoy ocurre porque sencillamente no hay quien ponga orden, pues. Y ojo, yo no me estoy refiriendo a que exista una cúpula que dé órdenes y de manera militar o prusiana haya que obedecerles. No, yo estoy diciendo, no existe la posibilidad de un espacio común donde las distintas fuerzas puedan ponerse de acuerdo. Ese espacio hay que reconstruirlo. Y pareciera evidente que la reconstrucción de ese espacio no va a surgir ni del G4, que ha pretendido de manera poco razonable monopolizar la representación de una oposición que es más plural, ni va a surgir del agrupamiento de María Corina, que ha tenido la pretensión de decir que ellos son la oposición verdadera y que todos los demás no lo son, ni va a surgir lamentablemente del conjunto de grupos que hoy están proclives a la participación electoral, porque repito, no han sido capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo entre ellos. Que cuando tú ves lo que pasa, por ejemplo, entre la Alianza Democrática y lo que ocurre, por ejemplo, con las fuerzas que respaldan a Américo de Gracia en Bolívar, la dificultad para un acuerdo que pareciera evidente y obvio, uno dice, caramba, qué lástima porque no hay tiempo para esas filigranas. Entonces, si lamentablemente hoy ninguno de los factores en que está fragmentada la oposición venezolana es capaz de generar ese espacio de encuentro, tendrá que ser responsabilidad de quienes el 22 de noviembre salgan electos, salgan ungidos con la fuente básica de legitimidad, que es el voto popular. Estamos corriendo el peligro incluso, Chugo, de perder en ese 21 las 4 gobernaciones que tenemos. Eso no es descabellado pensarlo, como vamos. Ahora, según tu experiencia política, Chugo, para resolver esta situación, bueno, que es real, que está ahí, que hay que darle una respuesta, ¿cuál sería el método que pudiera establecerse? ¿Qué opinas tú de las primarias o la llamada cesta de encuestas o los acuerdos para los consensos? ¿Cómo pudiera resolverse esto de los candidatos para llevar candidatos únicos y unitarios? Yo soy un partidario claro de las elecciones primarias. Ojo, yo sé que los métodos no son inocentes. Los métodos en un momento determinado pueden favorecer o no a una determinada parcialidad. Te lo digo porque, por ejemplo, los compañeros en Miranda, ¿no? Me dicen, yo estos temas los he conversado en todo el país. Afortunadamente, como yo no, todo el mundo, mi compromiso con el cambio, pero yo no milito en ningún partido. Entonces se me acercan de todas partes. Entonces, por ejemplo, se me acercan compañeros en Miranda que me dicen, mira, si la selección del candidato se hace con encuestas, gana Ocariz, porque es el más conocido. Pero si se hace con primarias, gana Uzcategui, porque es el que tiene el respaldo de las alcaldías más importantes. Además porque se le daría la oportunidad a algunos de pasarle factura al liderazgo de Ocariz. Digo, esas son opiniones que a mí me han dicho. Repito, no hay método límite. Yo prefiero las primarias porque coloca la decisión en manos del ciudadano, en manos del militante de base, en manos de esa estructura que casi nunca es escuchada. Ahora, yo sí diría... Pero fíjate, Chugo, fíjate lo que está pasando en el PSV, que se están evidenciando claras fisuras, producto de ese proceso que como tú lo describiste muy bien, es una falsa, ¿no? Pero esas fisuras pudieran también verse y con mayor profundidad si se da un proceso de primaria, visto la experiencia en la oposición.
los que queden fuera, como se ha visto, no van a trabajar con mucho ánimo para que el que fue seleccionado llegue. Eso lo hemos visto ya. Sí, es así. Cada método, te decía, no hay método inocente, cada método tiene sus fortalezas y sus debilidades. En cualquier caso, aquí estamos en una situación de fragmentación tal que yo no creo que haya acuerdo ni siquiera en relación al método. Yo creo que lo que podría ocurrir es que en algunos sitios haya consensos, en otros sitios haya primarias, en otros sitios se logre acordar, por ejemplo, la realización de encuestas. Yo soy en eso realista y moderadamente escéptico. Yo creo que lo que sí vamos a hacer nosotros humildemente, pues del ámbito ciudadano, lo que vamos a hacer nosotros del radar de los barrios y lo que le vamos a proponer al foro cívico que hagamos, es exigirle tanto a los que participarán en los procesos del PSUV como a los que participarán en los procesos de la oposición. Habla con David, dice algo así interesante, dice que vayan a batir barro. Bueno, eso es lo que vamos a proponer, ¿no? Que los ciudadanos privilegien a aquellos candidatos o precandidatos que tengan una relación orgánica con el municipio, que tengan una relación orgánica con la ciudad, que no sean candidatos inventados, porque, ojo, aquí vamos a tener candidatos de diversa naturaleza. Vamos a tener candidatos cuya relación con el espacio que aspiran gobernar, que aspiran dirigir, es obvia. O sea, la relación de Américo de Gracia con Bolívar es evidente. La relación de Juan Carlos Fernández con Maracaibo es evidente. En Caracas, de los candidatos, hay varios que tienen una relación orgánica con la ciudad, pero también hay otros que son puros inventos. Entonces, estamos diciendo, ojo con eso, que se privilegie a aquellos candidatos que tengan una relación orgánica con esos espacios, que se tenga mucho ojo, porque hay candidatos de mercado negro. Me explico. Hay personas que se lanzan a ser candidatos simplemente para luego vender la tarjeta o vender su renuncia a favor de otro, así como me escuchan, a venderlo. Y hoy se tasan en dólares. ¿Entiendes? Entonces, eso hay que rechazarlo. Cuando tú ves una candidatura que es absolutamente traída por los pelos, que es absolutamente un invento, tú tienes razón suficiente como para sospechar, ¿no? Que esa puede ser una candidatura o precandidatura de mercado negro. Eso hay que decirlo. Por otro lado, tenemos otros casos lamentables, muy lamentables, de candidatos que no aspiran a ganar, sino que se lanzan para fracturar la votación opositora y regalarle ese espacio al gobierno. A mí me parece insólito, pero en este momento hay que decirlo. Hay gente que está preparando celadas para debilitar la opción electoral de Lady Gómez en Táchira. A mí eso me parece extremadamente delicado, extremadamente delicado. La situación de Margarita también me parece delicada y desafortunada. Entonces, sobre todo eso hay que tener muchísimo cuidado. Y desgraciadamente, repito, como no hay un centro de gravedad, ¿no? Desde el cual se pueda lanzar una orientación clara al país, unívoca, lo que nos queda es decirle a la gente, entonces, bueno, ojo a la trampa, ojo a la trampa. Hay que participar y hay que intentar participar unidos. Hoy en la tarde, hay un grupo de la sociedad civil en el municipio de Los Almas, en San Antonio de los Altos, el Foro San Antonio, emitió un comunicado dirigido a los partidos políticos de su localidad, instándolos a participar y a participar unidos, porque dicen, nuestro municipio ha sido siempre un espacio de la oposición democrática. Hoy estamos en una situación complicada, estamos afectados por la diáspora y ha habido una operación de intrusión por parte del oficialismo. Dicen algo que es cierto y que ya lo vimos en Baruta. Espacios que siempre han sido de oposición pudieran variar si hay un desempeño torpe, miope por parte de los partidos. Entonces,
a mí ese gesto del Foro San Antonio me parece afortunado. Yo creo que habría que seguir el ejemplo que San Antonio dio, que los ciudadanos le digamos, epa, no se trata de no abandonar espacios burocráticos, son espacios geográficos, son espacios humanos, donde tenemos el deber de trabajar con la mayor cantidad de herramientas posibles. Ahí tenemos el ejemplo claro de la tragedia del Zulia. En el Zulia, esa ciudad, Maracaibo, una ciudad destruida, sin energía, sin electricidad, sin combustible, con aquel drama, con el COVID, sin alimentos. Bueno, chicos, en el Zulia se ganó la gobernación y luego se entregó sin pelear, bueno, porque quien tenía esa responsabilidad prefirió no incurrir en una formalidad. Resulta que hoy la Asamblea Nacional Constituyente, ante la cual tenía que juramentarse, ya no existe. Pero sí existe Prieto en la gobernación del Zulia, sí existe en la gobernación del Zulia una persona que en lugar de liderar al pueblo zuliano para tratar de encontrar soluciones, lo que hace es alcahuetear la torpeza del gobierno nacional que mantiene al Zulia en el foso. Entonces, eso hay que evitarlo. Y lamentablemente, repito, la única manera que tenemos en este momento de evitarlo es llamando a la gente, llamando a la ciudadanía para que active su propio criterio, active su olfato y pueda ubicar, si desgraciadamente le llegan varias candidaturas, cuál de esas candidaturas tiene relación orgánica con su lucha como ciudadano y cuáles son inventos o consecuencias de la miopía política o la mezquindad. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo observas esta propuesta que le hizo al país recientemente el grupo que lidera el señor Juan Guaidó del Acuerdo Nacional de Salvación de Venezuela? ¿Cómo observas esa propuesta al país? Bueno, te voy a responder de la siguiente manera. Tú, que eres periodista, que eres un hombre informado, que eres un hombre que maneja niveles de información muy por encima del promedio, ¿tú has leído ese acuerdo? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No, ¿verdad? No lo conozco, no lo conozco, para nada. Nada. Y tú eres un hombre que trabaja con la información. Seguramente la inmensa mayoría de quienes nos están acompañando hoy en esta transmisión tampoco lo conocen. Y no lo conocen no porque sean flojos, no porque no sean acuciosos en la búsqueda de la información, en la lectura de los documentos. No lo conocen porque ese fulano acuerdo no es un documento, es una consigna. Así como el mantra era una consigna, así como el cese a la usurpación era una consigna, así como la marcha Miraflores era una consigna, ¿no? Así como todas esas cosas que se han venido improvisando de octubre del año 2016 hasta hoy son meramente consignas. Una consigna no es una estrategia, ¿entiendes? Entonces, yo lo que diría pues a los compañeros que están en el agrupamiento G4, yo sé lo difícil de la situación en la que ellos están. Ellos tienen que devolverse de una posición en la que se quedaron guindando de la brocha, ¿no? La salida de Trump del poder, ¿no? Y el acceso a la Casa Blanca del presidente Biden y la nueva entente que hay entre la administración Biden y la Unión Europea pone de relieve que la solidaridad internacional con la lucha democrática del pueblo venezolano se centra en la promoción de elecciones, y no de elecciones de cualquier manera, sino de una solución negociada, que es totalmente lo contrario de lo que venía haciendo el G4. Entonces, ellos tienen que devolverse, porque el único apoyo que tenían era exterior. Ellos desmantelaron sus fuentes de apoyo locales. El único apoyo que tenían era exterior, y ahora ese apoyo exterior les dice, mira, no, la cosa es al revés, la cosa es de esta manera. Entonces tienen que devolverse, y esa devolución es complicada, porque además ellos tienen que explicarle a quien les creyó el cuento del TIAR,
a quien les creyó el cuento del R2P, al que le creyó el cuento de la invasión de los marines, al que le creyó el cuento de la invasión por Chuao o el alzamiento en el distribuidor Altamira. Bueno, ahora tienen que explicarle, decirle, mira, vale, eso fue un error, ¿no? O estamos en otro momento. O sea, tienen que darle algún tipo de explicación, porque si no, les va a ocurrir lo que ya pasó en el 2017, que es que estuvieron en una línea insurreccional hasta el 30 de julio, después cambiaron violentamente para presentarse a elecciones de gobernaciones y de alcaldías, y como no le explicaron al país el porqué de ese cambio, se quedaron solos. Y no es que no pudieron mover al electorado, es que no pudieron mover ni siquiera a los militantes de partido para que fueran a cuidar los votos. Entonces, yo comprendo la situación del G4, es una situación compleja, difícil, pero bueno, ellos no aspiran a dirigir este país. Los estadistas deben enfrentar situaciones como esa y más complicadas. Entonces, mi llamado solidario, mi llamado respetuoso al G4 es que asuman a plenitud la dificultad que implica la rectificación. El país los va a entender. Este país está deseoso de poder perdonar a sus políticos. Nadie quiere quitarlos de su cargo, porque en tiempos de déficit democrático, en tiempos de gobiernos de vocación totalitaria, nadie quiere ser dirigente de la oposición. Ser dirigente de la oposición es preinscribirse en la cárcel o en el exilio. Nadie quiere quitarle esos puestos. La gente lo que quiere es, chicos, dinos con precisión, con más o menos seriedad, no me des consignas, dame plan, dibújame el mapa del futuro, ¿no? Entonces, con esa... Bueno, como nunca nos dijeron cómo iba a ser el cese, tampoco nos están diciendo hoy día cómo es el fulano acuerdo. Fíjate, el factor Capriles, ¿cómo ves en este mapa el factor Capriles? Mira, como un dato muy interesante, muy interesante. Capriles es la viva demostración de que la rectificación es posible. Recordemos todos que en el año 2017 fue un año muy duro, un año muy terrible, un año de pérdidas humanas. Por supuesto, esas pérdidas humanas fueron producto de la represión salvaje del régimen, tanto de las fuerzas de seguridad como de los grupos irregulares mal llamados colectivos. Pero esa represión criminal se produjo en el marco de una estrategia equivocada, de una estrategia de corte insurreccional, sin tener con qué desarrollar ninguna insurrección de verdad. Pero en el año 2017, durante una buena cantidad de esos primeros meses hasta el 30 de julio, el eje de gravedad de la oposición era Capriles y Freddy Guevara. Sustituyeron las instancias que la oposición tenía y que habían sido la garantía del triunfo, y de repente tú te encontrabas con que el nuevo eje de gravedad de la oposición estaba en Bellomonte. O sea, eso es un hecho. Ese dirigente hoy tiene una posición completamente distinta. Yo celebro eso, yo saludo eso. Yo creo que rectificar es de sabios. Rectificar es de sabios y sobre todo de gente honesta. Entonces, me parece interesante el papel que está jugando y el que pueda jugar. Hay que recordarles también a todos esos personajes que de broma llegan a la cincuentena. Es decir, tienen muchísimo tiempo por delante, muchísimo. Y que si actúan hoy sin déresis, puede ser que se conviertan hoy en los armadores de juego, en los grandes electores, y en el futuro, a lo mejor son presidentes todos, pero en el futuro, ¿qué pasaría? Me pregunto yo, ¿qué pasaría si hoy, en este momento, Ramos Alú, Enrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado le dijeran al país: ninguno de nosotros va a ser candidato presidencial en el 2024, pero vamos a salir ya
estado por estado y municipio por municipio a estimular candidaturas unitarias. Vamos a echarnos en el lomo la campaña de nuestros candidatos unitarios porque vamos a tener la mayor cantidad posible de gobernadores y de alcaldes. ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, que automáticamente esos 4 personajes se transformarían en ese eje de gravedad que no tenemos. Tendrían una autoridad moral inmensa y llegaríamos al 2024 y el candidato presidencial podría ser cualquiera, cualquier otro, cualquier venezolano con credenciales y con rectitud moral. Pero ellos seguirían siendo factores muy importantes y seguramente serían presidentes de país en el futuro. Esto me recuerda lo que ocurrió en Chile cuando se derrota la dictadura y hay que escoger el candidato. La transición. El primer candidato de la Concertación, ¿sí? Había un dirigente político chileno que tenía toda la popularidad, todo el prestigio, todo el respaldo y además era militante del partido político con más votos. Ese candidato, ese señor se llamó Ricardo Lagos. Ricardo Lagos tenía un solo problemita. Él era militante del mismo partido donde había militado Salvador Allende. Entonces Ricardo Lagos lo vio clarito. Dijo, si el primer candidato de la Concertación soy yo, se va a levantar otra vez el fantasma del golpismo y de la guerra civil y vamos a perder lo que hicimos. Entonces, Ricardo Lagos, que tenía todas las condiciones para ser el primer presidente de la Concertación, le dijo a don Patricio Aylwin, no, sea usted el candidato. Yo, por supuesto, no estoy pidiendo un gesto de tan gran desprendimiento a nuestros políticos que les cuesta hasta darse la hora y darse los buenos días. Yo lo que les estoy diciendo es que por el camino que van, si por amor al poder ponen en peligro el país, ellos se van a quedar sin poder y nosotros, todos, nos podemos quedar sin país, porque aquí lo que está en juego no es si gana Maduro o si gana la oposición. Aquí lo que está en juego es la vigencia misma de Venezuela como proyecto nacional. Venezuela se está deshilachando en la frontera, se está deshilachando en la Cota 905, se está deshilachando en la Troncal 9, se está deshilachando en tantos y tantos sitios donde tú no puedes encontrar algo que se llame el Estado venezolano, porque lo que hay es una gran cantidad de tribus, planes, factores de poder, varones de la guerra, contrabandistas, dueños de minas, que son el poder real. Entonces, repito, aquí lo que está en juego no es si el partido A o el partido B, si los de izquierda o los de derecha, si los civiles o los militares. Aquí lo que está en juego es la vigencia misma de Venezuela como proyecto nacional. Y creo que el chavismo tiene muchos problemas para dar una respuesta productiva, proactiva, orgánica a los problemas del presente y del futuro. Ellos tienen el peso inmenso de haber perdido, de habernos hecho perder 2 oportunidades muy claras y muy importantes de saltar al futuro. El chavismo es responsable de que hayamos perdido la burbuja petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia, que pudo servir de garrocha para brincar al futuro, y nos hizo perder también el bono demográfico. Durante mucho tiempo Venezuela dijo de sí misma, somos un país de muchachos. Y es verdad, éramos un país muy joven, pero cuando por fin llegamos a un momento en que el segmento mayoritario de la población estaba en edad productiva, esta desgracia llamada el gobierno de Maduro empujó al exterior a nuestro bono demográfico. Quienes se están beneficiando hoy del bono demográfico venezolano es Colombia, es Perú, es Ecuador, es Estados Unidos, es España. Entonces, el chavismo como tal tiene severos problemas para reorganizarse y tratar de ser una opción de futuro. Ojo, no estoy diciendo que el chavismo vaya a desaparecer, no. El chavismo es una realidad, no solo política, sino social e incluso afectiva.
El chavismo está allí. Pero hay una cosa interesante, Chugo, que se está dando puertas adentro en los factores que apoyaron a Chávez y ahora lo que yo llamo el chavimadurismo. Y decía hoy en una entrevista con Kiko Juan Barreto, afirmaba que ganó el madurismo, que el madurismo le ganó al chavismo en ese tira y encoge que hay interno allí en las fuerzas que apoyan al gobierno. Se está viendo fisuras importantes allí dentro de esos factores que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro y evidentemente entre el sector reformista, que sería el madurismo, y el sector más antagónico, más radical, las diferencias son cada día mayores. Pero afirmaba hoy Juan Barreto que el madurismo había ganado, que ya tenía el control total. ¿Cómo ves tú eso? bueno, yo creo que Maduro ha demostrado tener una habilidad para la pugna burocrática muy, muy importante. Maduro cuando llega a la presidencia llega prácticamente agarrado de la guerrera del presidente Chávez y de la guerrera de Raúl Castro. Pero su base de poder en el PSUV era muy limitada. Los factores fundamentales de la ecuación interna del PSUV en aquel momento eran Diosdado Cabello y Rafael Ramírez. Evidentemente, Maduro empezó un proceso de deconstrucción, de destrucción de la tendencia de Rafael Ramírez. Empezó allí y después ha seguido en lo suyo. Así que yo sí creo que desde el punto de vista de la pelea burocrática, insisto, Maduro ha demostrado una gran habilidad. Lo que no ha podido resolver ni Maduro, ni Barreto, ni Diosdado, lo que no hubiese podido resolver tampoco Jagua, ni Rafael Ramírez, ninguno, es la fractura fundamental que hay en ese movimiento, que es la fractura afectiva, porque la base popular del chavismo tiene una relación no orgánica ni ideológica con ese movimiento, sino una relación afectiva que no es endosable y que nadie ha calzado los puntos de Chávez en ese sentido. Hay que decirlo con claridad, el chavismo, además de ser un aparato clientelar, una maquinaria represiva, lo que tú quieras, además de ser todo eso, es una operación de manipulación afectiva inmensa y masiva. Recordemos el título de la última campaña electoral del presidente Chávez. Eso parecía un título de telenovela, Corazón de mi patria. Imagínate tú. Entonces, ese ascendiente afectivo no lo ha logrado ninguno de ellos. Esa es la razón profunda por la cual la tarjeta del PSUV obtuvo en el año 2012 8.200.000 y tantos votos. Mientras que esa misma tarjeta, el 6 de diciembre de 2020, apenas llegó a 3,5 millones. Es decir, en 8 años, de cada 10 venezolanos que votaron por el PSUV, 6 no han vuelto a hacerlo. Y eso es producto de eso que estamos diciendo. Ahora, hay que... eso no basta con alegrarnos del deterioro del adversario. Tenemos que preguntarnos también nosotros, ajá, y si eso es así, si eso es verdad, si las matemáticas no engañan, ¿por qué esa gente no se ha venido para acá? Entonces la respuesta es, bueno, por la falencia de nuestro propio liderazgo. Si nuestro liderazgo no es capaz de entusiasmar al pueblo opositor, ¿cómo va a ser capaz de captar al pueblo chavista decepcionado? Entonces necesitamos urgentemente tener una renovación del liderazgo. Y cuando hablo de renovación del liderazgo no estoy diciendo quitar a adultos mayores y poner a posadolescentes. Ya eso lo vivimos y vimos el resultado. ¿Ok? Hay gente que puede tener muy pocos años
y ser expresión de una cultura política muy vieja y muy lamentable. Maduro está haciendo cambios importantes, sobre todo en materia económica, independientemente de por qué los haga, si sea por convicción, por conciencia o porque tiene el agua al cuello, ¿no? Que es lo más evidente. Pero está haciendo cambios importantes y siempre se decía que para que hubiesen cambios en el aspecto económico, primero tenían que darse cambios en el aspecto político y no ha sido así. Hay cambios significativos en la materia económica. Pero también Maduro viene dando ahorita algunos gestos, evidentemente, buscando que se flexibilicen las sanciones, interesantes también, quitar lo de los protectores. Bueno, ahí las condiciones de las que siempre hablaron los que llamaron a la abstención están tendiendo a mejorar, y el trabajo que viene haciendo los rectores del CNE está siendo bien visto por el país y pareciera que está bien encaminado. ¿Hacia dónde va Maduro? ¿A qué visión? Evidentemente debería preguntárselo a Maduro, pero como no se lo puedo preguntar a Maduro, te lo pregunto a ti, Chujo. Desde tu análisis político agudo y desde tu experiencia política, ¿qué está haciendo Maduro? Maduro es un sobreviviente y en eso ha demostrado habilidad y éxito. Ahora, el tema es que él sobrevive pagando cualquier precio, siempre y cuando ese precio en efecto lo paguen otros, ¿no? Maduro comprende que en este momento y hacia el futuro inmediato su presencia en el poder es posible si y solo si hace algunas concesiones, recompone su cuadro interno, establece algún tipo de dinámica económica que le permita algo de oxigenación al país. Yo creo que los cambios que está haciendo Maduro a nivel económico son insuficientes y desordenados. Alguien hablaba hoy acerca de la ya anunciada reducción del número de ceros a la moneda, y decían, bueno, si le quitan 6 ceros a la moneda, prepárense porque dentro de poco tiempo van a tener que volverse a quitar. No se trata de un asunto cosmético, se trata de un asunto de fondo. Pero en el tema político, en los gestos que está haciendo Maduro desde el punto de vista político, yo creo que sí es importante detenerse. Yo creo que ahí hay dos cosas que podemos ubicar. Quizás no sea sexy lo que voy a decir, pero yo tengo la convicción de que Maduro cede en el tema del Consejo Nacional Electoral, cede en el tema de la observación internacional, cede en el tema de reconocer el carácter criminal del asesinato de algunos relevantes opositores, cede en esa y en otras materias, cede cuando rehabilita la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo creo que él lo hace porque él está convencido de que él no va a tener que preocuparse en mucho tiempo por derrotar a la oposición, porque la oposición va a estar muy ocupada derrotándose a sí misma, ¿no? El tema de la tarjeta de la MUD es un ejemplo claro. La tarjeta de la MUD no es cualquier tarjeta. La tarjeta de la MUD es la tarjeta más exitosa en la historia político-electoral de Venezuela. La tarjeta de la MUD sacó más votos que Chávez en su mejor momento. Así que es un instrumento muy poderoso. ¿Por qué Maduro da su consentimiento para que se rehabilite? Bueno, porque él sabe que en la condición en la que está ahorita la oposición venezolana, lo más probable que pueda ocurrir es que cualquiera de los grupitos en los que está fragmentado la oposición intente apoderarse de esa tarjeta para una operación de carterismo político. Para decirle, yo soy la MUD y voten por mí con la tarjeta de la manito.
Entonces él sabe que lo que va a ocurrir es que todas las demás expresiones de la oposición van a decir eso es un fraude, eso es una mentira, eso es publicidad engañosa, eso es estafa al elector. Y eso va a ser un gran conflicto entre la oposición, mientras que ellos hacen lo que les da la gana con su 20%, que va a estar compactado y que va a llegar disciplinadamente a las urnas electorales. Es un cálculo maquiavélico en el mal y en el buen sentido de la palabra. Ahora, eso forzosamente es así. Es decir, la oposición tiene siempre que comportarse de la manera que le conviene y le complace a Maduro. No, evidentemente no. Nosotros, los opositores venezolanos, podríamos comportarnos con más estatura estratégica, con más sentido de país, con más amor por el país que por el poder. Sí podríamos hacerlo, claro que podríamos hacerlo. Ahora, eso pasa por un conjunto de revisiones estratégicas de fondo. Aquí hay que redefinir cuáles son los objetivos. Y me voy a meter con un conjunto de cosas que son para algunos convenientes. Hay que redefinir los objetivos. Nosotros tenemos demasiado tiempo pensando que el objetivo de la oposición venezolana es sacar a Maduro, extirpar al chavismo, ponerle una braga naranjada a sus principales dirigentes y mandarlos para Guantánamo. Bueno, esto es un absurdo. Así como es un absurdo cuando Chávez dijo que iba a volver polvo cósmico a la oposición. Bueno, es un absurdo pretender volver polvo cósmico al chavismo. El chavismo es una realidad, repito, política, pero también social e incluso afectiva para una gran cantidad de venezolanos. Es un dato de la realidad con el cual vas a tener que operar. Entonces, tienes que redefinir los objetivos. Tu objetivo no es extirpar a tu adversario. Tu objetivo es construir una dinámica republicana en la que tu adversario acepte las reglas del juego y tú, haciendo política de la buena y haciendo una excelente gestión de gobierno, le impidas llegar al poder. No porque lo ilegalizas, no porque lo persigues, sino porque incluso aquella gente que alguna vez apoyó el chavismo terminó votando por ti. Por cierto, eso ya nos pasó. Eso nos pasó en el 2015. En el 2015 nosotros sacamos 2/3 partes del Parlamento. Y eso lo hicimos no porque todo el país se hubiera vuelto abruptamente opositor, no, eso lo hicimos porque por nosotros votó toda la oposición y una parte del chavismo. Eso es posible hacerlo, pero repito, eso es posible hacerlo no con consignas, eso es posible hacerlo con estrategia, con ejecutorias políticas. Chicos, nosotros necesitamos, como decía alguien acá, bueno, gente que vaya a batir el barro, ¿vale? O sea, desgraciadamente hay gente que se olvidó de ser dirigente y ahora lo que quiere es ser influencer. Hay gente que no quiere conquistar los corazones y las mentes de los venezolanos, sino que quieren conquistar sus likes y sus me gusta, ¿no? Hay que entender que las redes sociales sirven para comunicar a la gente, no para sustituirla. Y yo comprendo en un país donde no existe la prensa, donde la radio está amordazada, donde la televisión bajo la Santa María, bueno, la tentación de comunicarse exclusivamente a través de las redes puede ser muy grande. Pero ojo, ojo, las redes, repito, comunican a la gente, no la sustituyen. Y hay una cantidad muy grande de venezolanos que ya no tienen acceso a las redes porque no soportan el costo del giga. No soportan el costo de los megas, porque si le robaron es como antes comprarse un carro o más. Entonces, entrar en contacto con ese ciudadano y convertirse en alguien que cercanamente tiene contacto de piel, enfrentando juntos la adversidad y construyendo juntos la esperanza. Eso es lo que está esperando el venezolano. La oposición puede hacerlo. ¿Cuál? Esta, ojalá. Ojalá. Pero Chu, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse tanto si tenemos dos posibilidades claras de salir de esto ya de una? La primera es ahorita el 23 de julio. Salimos de esto.
El 23 de julio con la Corte Penal Internacional. Y si por casualidad no fuese eso, entonces tenemos el revocatorio. ¿Cómo ves tú esto de la Corte Penal Internacional? Es Hoy el nuevo... entrevisté yo a Lee Daniels de la organización Acceso a la Justicia y él de manera muy seria decía la decisión que pueda tomar la Corte Penal Internacional puede ser muy importante, puede ser incluso vinculante a nivel jurídico y a nivel político, pero ese no va a ser el fin de la crisis venezolana. La crisis venezolana se resuelve en Venezuela o no se resuelve. O sea, yo creo que ya los venezolanos estamos suficientemente aleccionados sobre esos cantos de sirena. Nosotros nos hablaron del TIAR, nos hablaron de la R2P, nos hablaron de decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, nos hablaron de la OEA. Caramba, hoy, en este momento que estamos hablando tú y yo, una misión de la oposición venezolana fue a hacer una gira en Estados Unidos y después se fueron para Europa, por cierto, con las tablas en la cabeza. Por todas partes salieron muy, muy mal. Es que, ¿cómo no vas a entender a estas alturas que la gira tienen que hacerlo? Es para Bolívar, para Apure, para Barquisimeto, para Táchira, para Guiria, tomada por el narcotráfico, para Falcón, donde la gente sale a ahogarse en el brazo de mar tratando de llegar a nado hasta Aruba. O sea, esa es la gira que hay que hacer. Allí es donde hay que construir cultura y músculo democrático. Entonces, yo creo que ese tema hay que manejarlo de manera adulta. Por supuesto, bien bueno lo que va a ocurrir en la CPI. Ya le dieron un portazo a la pretensión del gobierno de manejar secretamente los documentos, etcétera, etcétera. Pero, repito, eso es parte del proceso, no el proceso en sí mismo. El otro tema es la cosa del revocatorio. Bueno, no me hables del puente antes de llegar al río. Si nosotros salimos de las elecciones regionales y municipales con una importante cantidad de gobernaciones y alcaldías y con un nuevo mapa de una dirigencia legitimada por el voto ciudadano, bueno, entonces podremos hablar en el 2022 de la pertinencia o no, de construir los acuerdos que hagan posible que el revocatorio sea viable, porque ojo, aquí elección que comprometa el poder sin acuerdos que le garanticen la vida a todos los factores, eso es mentira, ¿ok? Así que... Así eso lo dice, bueno, eso lo repite John Magdaleno, tiene años repitiéndolo y hay gente que no, que se tapa los oídos cuando Magdaleno habla del costo, de bajar el costo de salida. Es así, es así. No lo entienden, no Pero voy a entienden decir eso. algo más simpático todavía, que es el tema del tiempo, ¿no? Hay gente que dice, el 2024, qué horror, pero si eso es lejísimo, este país no aguanta eso. Te digo una cosa, en el año 2016, aquí se impuso la tesis del inmediatismo, porque había gente que decía que el país no llegaba al 2018, y estamos en el 2021. Y llegamos al 2018 sin que esos mismos personajes fueran capaces de ponerse de acuerdo para decir quién era el candidato presidencial en el 18. Una cosa vergonzosa, ¿entienden? Si yo, venezolano que estoy en la mitad del 2021, me paro frente a la perspectiva del 2024, te digo, más bien es muy poco tiempo, porque tenemos que construir una fuerza política viable como opción de poder que sea capaz de entusiasmar y de cohesionar a la fuerza social del país para construir no un programa de gobierno, construir un proyecto de país que le diga a todos los venezolanos, incluyendo los chavistas, mira, este es el mapa del futuro y aquí estás tú, ¿no? Vamos a darle a esto, porque el futuro tiene que ser una república donde nadie mienta sus canciones, donde nadie arríe sus banderas, donde cada quien tenga su punto de vista, pero todos estemos conscientes que tenemos un único barco llamado República de Venezuela que tiene que vencer tres enemigos terribles: la pandemia, el hambre y el hecho de que nuestro principal producto, el petróleo, va de salida en un mundo que está cambiando su paradigma energético y económico. Entonces,
hacer eso implica no la unidad de la oposición, la unidad del país. Implica, bueno, vamos a competir con el chavismo o las oposiciones van a competir entre sí, pero en el marco de un propósito común, la forma republicana de gobierno y hacer que la República de Venezuela sea exitosa como conjunto y que compitamos entre nosotros por ver quién la hace más exitosa. Ese tendría que ser, ¿no? No solamente el nuevo objetivo, sino también la nueva estrategia. Y tenemos muy poco tiempo para redefinir eso. El 2024, eso es ahorita. Cuando en el 2024 me venga Maduro o quien sea el heredero de Maduro a decirnos, no, el tema es la revolución, porque tú sabes, el ALBA y la necedad y tal, y yo soy el nieto de Chávez, porque el hijo de Chávez era Maduro. Que digan la necedad que quieran decir, o venga algún sector opositor a seguir diciendo que no, y tal, que ya vienen los marines por Machurucuto y tal, pero que haya en el centro una fuerza tranquila de cambio, una fuerza serena y confiable de cambio. Bueno, ese podrá ser el inicio de una... Por cierto, Chugo, ¿por qué los factores, estos factores que algunos lo llaman los partidos de la mesita, mal llamado la mesita, que ahora se han ampliado estos factores y ahora tienen lo que se llama la Alianza Democrática, que hay unos cuantos partidos allí conformándola? ¿Qué ha pasado con estas organizaciones? Primero, que no han crecido en militancia. Se mantienen como, incluso algunas hasta han bajado en militancia, aunque todas las organizaciones evidentemente han bajado en militancia. Pero estas organizaciones no han tenido el punch, no han logrado conectar, a pesar de que han vendido el camino de la lucha democrática con las herramientas propias de los demócratas, diálogo, negociación política y voto, no han logrado calar en la sociedad. ¿Qué ha pasado con estas organizaciones? Mira, yo creo que hay tres cosas. Por un lado, que la campaña intraoposición es feroz. La oposición se ataca entre sí misma con mayor ferocidad con la que combate a Maduro. Entonces, y además, y el ataque es mortal. O sea, no es que dicen, no, que la otra organización tiene un planteamiento inadecuado, o que se están equivocando desde el punto de vista estratégico, o que sus tácticas no son eficientes. No, lo que dicen es un ladrón, es un vendido, es un alacrán, es no sé qué cosa. O sea, el cuestionamiento es a la médula, a la condición humana del otro. No es una discusión política en realidad. Entonces, bueno, eso es devastador, por un lado. Por otro lado, no sé, ya esa reflexión le correspondería más bien a quienes militan esos partidos y a quienes han integrado esas estructuras. Yo creo que hay gente que confunde ser de centro con ser pasivo, ser de centro con ser menos combativo, con ser menos beligerante, y eso es una equivocación muy grave. El centro político no es una categoría geométrica ni geográfica, no es el punto medio entre dos extremos. El centro político es donde está la mayoría del país, y la mayoría del país está sufriendo. Entonces, ¿qué tienes que ser tú? El más aguerrido luchador por resolver el sufrimiento de la gente, el más combativo luchador en la solidaridad con el que está sufriendo y en la construcción de soluciones, pero duro. Entonces hay gente que dice, no, yo no voy a decir las cosas así porque yo no soy extremista, ¿no? Yo soy de centro ahora. Se equivocan. Y yo creo que eso puede tener que ver con ese efecto, ¿no? Tú dices, bien, pues yo me los he encontrado y a mí han venido a conversarme y dicen, caramba, nosotros tenemos razón. La vida ha demostrado que tenemos razón, que la acumulación de fuerzas es la estrategia correcta. ¿Por qué no avanzamos? Te digo, bueno, porque es que además vivimos en un país caribe, en un país con la cultura política de Venezuela. Hasta la paz hay que venderla con uñas y dientes. Hasta la paz hay que venderla con garra. Entonces,
por ejemplo, el conjunto de cosas que se hicieron de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020 son un claro ejemplo de lo que no se puede hacer. Llegó un momento en que el país percibió a esos grupos no como la opción democrática para enfrentar al totalitarismo, sino como socios menores del totalitarismo en la búsqueda de su legitimación. Y eso es mortal. Eso es. Ya para finalizar, Chugo, que estamos llegando al final, no podemos dejar de tocar lo siguiente. Maduro está, lo que está haciendo con las manos lo destroza por otro lado con los pies. El caso de Fundaredes, esta aberración que ha ocurrido con estos dirigentes que están ahorita en prisión y que han sido ya acusados, etiquetados como terroristas. Y hoy el fiscal general, bueno, arremetió contra este grupo de ciudadanos que lo que ha hecho es, bueno, ejercer el activismo de derechos humanos. ¿Cómo ves esta situación que se está presentando con ellos? Bueno, en primer lugar, te agradezco la pregunta porque no puedo yo terminar ninguna intervención pública sin expresar mi solidaridad más clara y más rotunda con Javier Tarazona, con su equipo, con Fundarredes y sobre todo con aquellas personas que han sido beneficiadas por la actividad de esos defensores de derechos humanos. Ahora, yendo al análisis de por qué ocurre esto, como tú bien dices, Maduro hace unas cosas, le hace carantoñas a Michelle Bachelet, manda diligencias a la Corte Penal Internacional, intenta lavar su imagen ante la administración Biden y de repente hace una barbaridad como esta. Bueno, yo creo que este es el momento de ubicarnos en un dato demasiado importante, porque si no tienes claro este dato, no eres eficiente en tu abordaje de la realidad. Y para poder transformar la realidad tienes que entenderla. El gobierno de Chávez era un gobierno personalista. El gobierno de Chávez era una estructura piramidal que tenía en su punta al gran depredador. Era una cadena alimenticia que tenía en su cúspide al gran depredador, que era Chávez. Y Chávez ponía orden. Con dificultad, con desorden, que el desorden inherente al personalismo tropical, pero había una jefatura indiscutible, la de Chávez. El gobierno de Maduro no es eso. El gobierno de Maduro es un gobierno de coalición. El gobierno de Maduro es una estructura en la cual él tiene que hacer una inmensa cantidad de pactos, de acuerdos, de transacciones, con una gran cantidad de factores internos. Entonces, si se toca uno de esos factores, ese factor tiene capacidad institucional, poder de fuego real y metafórico, como para salir a cobrar lo que considera una afrenta contra él. ¿Entiendes? Independientemente de que eso le haga bien o le haga mal al gobierno, independientemente de que eso le haga bien o le haga mal a Maduro. Ojo, para los fundamentalistas, no estoy excusando a Maduro, no estoy disculpando a Maduro, no estoy diciendo que estas cosas que pasan a pesar de Maduro y pobrecito de él. No, él como jefe del Estado y como jefe del PSUV es responsable último de todo lo que se haga o lo que se deje de hacer. Lo que estoy explicando esta racionalidad absurda, ¿ok? Y es importante entenderla porque solo si la entiendes puede ser más eficiente en el combate a esa realidad. Este es un gobierno, repito, de coalición, donde Maduro establece un tipo de nexo, un tipo de relación política con Diosdado Cabello y con Tarek El Alzaimi y con X, cualquier cantidad de factores para mantener una hegemonía en un momento determinado. Y en otro momento, entonces, varía la correlación, varía el dominó, varía el rompecabezas, y sus aliados internos son otros. Y descubres entonces, no, fulanito no cayó en desgracia. Entonces, la gente empieza a explicarse, es que acaban de descubrir que fulanito de tal es ladrón. No, todo el mundo lo sabía, solo que en la nueva recomposición interna ese señor dejó de tener
la protección, la impunidad que el poder le garantizaba. Esa es una realidad. Y entender esa realidad es lo que nos puede llevar a comprender muchas cosas y poder ser eficientes en otras. Le pongo otro ejemplo sobre el tema de la relación con los organismos internacionales y el tema humanitario, el tema de la ayuda humanitaria. Mientras había gente del chavismo bombardeando cualquier posibilidad de entrada del Programa Mundial de Alimentos, había en la Cancillería, en la Casa Amarilla, reuniones donde el gobierno y contrapartes de la sociedad civil y del mecanismo internacional estaban discutiendo a ver cómo hacían para que eso fuera posible. No estoy haciendo ninguna infidencia y bueno, gracias a Dios ya se tomó la decisión de que el Programa Mundial de Alimentos entre el país, pero lo pongo simplemente como ejemplo de los niveles de disgregación interna que tiene el gobierno. Entonces, esto es importante manejarlo porque toda esa apariencia de cohesión, de fuerza, toda estructura de esa naturaleza es tan fuerte o tan débil como lo es el eslabón más delgado. De eso se trata. Así. Bueno, Chugo, para finalizar, ahora sí, hay un factor que aparece de último o incluso a veces no aparece o no es tocado en los análisis políticos que se hacen, en las discusiones entre los líderes políticos, que es el factor de las Fuerzas Armadas Nacionales. Este factor, en este juego, en este rompecabezas, ¿cómo observas tú este factor y cuál es la importancia de tomar en cuenta este factor? Bueno, en primer lugar yo quiero establecer una diferencia muy clara entre lo que es lo militar y el militarismo. Lo militar es una profesión que puede ser ejercida con dignidad y con decencia. Lo militar es una institución y lo militar es incluso una familia. El militarismo es otra cosa. El militarismo es una excrescencia. El militarismo es un morbo, es una desviación. Por eso hoy, está el aniversario Medina Angarita, se le recuerda por una frase. Él dijo, yo nací militar y seré militar toda mi vida, pero jamás seré militarista. Entonces, yo creo que eso en primer lugar hay que tenerlo claro. En segundo lugar, yo creo que estamos todos de acuerdo en que por el origen del chavismo como fenómeno histórico y por la actual realidad político-administrativa del gobierno de Maduro, el dato de lo militar es un dato demasiado importante en la ecuación del poder como para no atenderlo en cualquier diseño que tú hagas de política, si estás hablando de política de verdad, pues si estás hablando de política para acceder al poder. Entonces, habiendo hecho esas dos constataciones, habría que ser serio y ser autocrítico en la forma como la oposición venezolana ha abordado la manera bipolar como la oposición venezolana ha abordado el tema de lo militar. A los militares desde la oposición o se les adula o se les insulta, y a veces se les adula y se les insulta al mismo tiempo. Se le pide a veces hasta de manera expresa y grosera que den golpes de Estado y después le dicen cobardes y les tiran maíz como los gallinas o les ponen ropa interior femenina en las rejas de Fuerte Tribuna para decir que no son suficientemente viriles. O sea, esto es una estupidez, esto es una falta de respeto y nadie se cala falta de respeto, sobre todo cuando tienes un fal en la espalda, una 9 milímetros en la cintura. Entonces, yo creo que lo que se impone es desarrollar una política hacia los militares, no desde el punto de vista de la adulación, no desde el punto de vista de la susurradera de necedades, sino desde el punto de vista republicano. Hay que decirle con claridad a los militares que a nosotros, la Fuerza Armada Nacional, nos duele y nos importa. Porque la Fuerza Armada Nacional es de la República, no es del PSUV ni de Maduro. Y porque
Todos queremos que nuevamente la Fuerza Armada Nacional sea una institución querida y respetada por todos, creíble para todos, y que eso es lograble sí y solo sí la Fuerza Armada Nacional se circunscribe a lo que establece el 328 constitucional y deja de ser uno de los asistentes al festín del desastre del chavismo en el poder. Eso hay que decirlo y hay que decirlo y hay que volverlo a decir en todos los tonos posibles, y sobre todo hay que hacerlo. Hay que establecer relaciones humanas de respeto con el factor militar. Hay gente que yo no sé de dónde sacan que podían, ¿cómo es que decían? Producir un quiebre en la estructura militar. Tú eres comunicador, yo soy comunicador y educador. Mucha de la gente que nos está escuchando a lo mejor son odontólogos, médicos, abogados, deportistas, X. ¿Qué es lo que ocurre en nuestras profesiones? Que tú estudias, tú te gradúas y después te vas a la vida. Y muchas veces no vuelves a ver más nunca a quienes estudiaron contigo. No vuelves a ver más nunca a tus compañeros de graduación. Ese no es el caso de los militares. Ese no es el caso de los militares. Los militares se conocen en la academia, se gradúan juntos y después se ven año tras año en la ceremonia de los ascensos. ¿Me entiendes? O sea, no es que se graduaron y se fueron, no, es que construyen una relación, un tejido cada vez más estrecho. Entonces, Carrizo, con una estructura de esa naturaleza, había unos sujetos por ahí que querían producir un quiebre, porque le iban a hacer unas amenazas a uno y unos cariñitos a otro. No vale, hay que ser serio, hay que decirle a la corporación militar que nosotros, los demócratas, queremos una fuerza armada fuerte, sólida, profesional, respetable y querida, y que estamos dispuestos a trabajar con ellos para que eso sea así. ¿Qué significa eso? Bueno, seguramente introducir modificaciones importantes, pero salvaguardando siempre la corporación militar. Cuando ellos vean que mantenerse en su actual situación es un riesgo creciente para la corporación y que anotarse en una dinámica seria, serena, respetuosa, de cambios siempre inscritos en lo constitucional y en lo republicano, les garantiza a ellos, no solo como individuos, sino, repito, como corporación y como familia militar, tener una idea clara de futuro. Bueno, las cosas serán distintas, pero, repito, cuando lo que reciben es una mezcla aleatoria de adulaciones con faltas de respeto, es muy difícil que tú puedas decir, no, yo tengo aquí una política hacia lo militar que puede ser eficiente. Bueno, Chugo, te doy muchas gracias por esta agradable conversación de esta noche. Siempre es un gusto poder conversar contigo y siempre un gran aprendizaje escucharte. Bueno, yo soy uno de tus fans en tus programas de la mañana, los extraño en la mañana porque ya estaba acostumbrado a la mañana, pero bueno, en la tarde también lo escuchan tus seguidores de tantos años. Muchas gracias a ti, hermano, por esta oportunidad, por esta ventana y por la posibilidad, además, de conversar temas serios con seriedad. No estar pegando gritos, no estar lanzando proclamas, sino, ¿vale?, estimulando la reflexión. Uno tiene, en un momento de la vida, uno tiene que pararse y decir, ajá, yo tengo 22 años luchando contra estos tipos. Y cuando hemos logrado un triunfo, nosotros mismos lo hemos botado por la ventana. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que eso no nos siga ocurriendo? ¿Cómo hacemos para poner por delante el país y la gente? ¿Cómo hacemos para ser útiles en vez de ser pretenciosos? Entonces, bueno, esta es una oportunidad realmente de oro. Muchísimas gracias, hermano. Sí, bueno, amigos digitales, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 8 vamos a hablar precisamente con Juan Barreto, mañana a las 8 de la noche. Hasta mañana.